El acordeonero del diablo. Capítulo 1. Un comienzo difícil. En el pueblo de Galán, a las afueras de Río Hacha, en un olvidado rincón del Caribe colombiano, donde el viento soplaba entre los cerros secos y los hombres aún susurraban historias de cosas que no debían ser nombradas, nació Julián, hijo de una familia humilde, condenada a la eterna lucha contra la pobreza. Creció en una choza de barro y guadua, donde todos los días marcados por el implacable sol tropical se hacían eternos. Su infancia estuvo plagada de carencias, la comida era escasa y la idea de un futuro mejor parecía un lujo que su familia no podía permitirse. En medio de esta pobreza, Julián encontró un destello de esperanza en la música. Su abuelo, un anciano con rostro curtido por años de desdichas, había sido acordeonero en sus tiempos mozos. Aunque su gloria nunca pasó de las parrandas locales, hablaba con orgullo de cómo la música podía alegrar incluso las vidas más duras. Antes de morir, cuando Julián apenas tenía 10 años, el anciano le entregó el acordeón, un joner viejo y dañado, cuyas teclas estaban desgastadas por décadas de uso. Este acordeón me dio alegría en tiempos oscuros, dijo el abuelo con una voz quebrada pero solemne. Cuídalo mucho, muchacho. Tal vez te ayude a encontrar tu propio camino. El acordeón era un artefacto maltrecho, con un cuero rasgado y clavijas oxidadas, pero a los ojos de un niño, sin embargo, era un tesoro. Julián dedicó sus días a tratar de arrancarle las notas, aunque éstas salían desafinadas y toscas. Pronto descubrió que no era un talento natural. Sus dedos gruesos y torpes parecían luchar contra las teclas, y las melodías que intentaba crear siempre terminaban siendo un revoltijo sin alma. Sin embargo, la pobreza y su propia ineptitud no disminuyeron su obsesión. Para Julián la música era más que un simple entretenimiento, era una promesa de escapar del destino que había consumido a su familia durante años. Se imaginaba a sí mismo viajando por el país, llenando plazas y salones con su música, ganando riquezas y dejando atrás ese polvoriento pueblo. Esa ambición lo consumía por completo hasta el punto de que lo llegó a despreciar cualquier otra actividad que no lo acercara a su sueño. Capítulo 2. El camino a la avaricia. A medida que crecía, aquella obsesión se transformó en un hambre voraz. Julián no solo quería tocar bien, quería ser el mejor. En las fiestas del pueblo miraba con envidia a los acordeoneros locales, cuyas notas hacían bailar a todos debajo del cielo estrellado. Se paraba al borde de la multitud con los brazos cruzados y el ceño fruncido, convencido de que podría superarlos si tan solo tuviera un acordeón mejor, o mejor aún, si el mundo entero reconociera su talento innato, que según él estaba destinado a brillar. Era un joven de carácter difícil, arrogante, impaciente y lleno de orgullo que lo cegaba de sus propias limitaciones. Aunque intentaba practicar, sus esfuerzos no daban frutos. Los demás lo veían como un soñador ridículo, un joven que aspiraba a las estrellas pero no podía salir del barro. Julián lo sabía, y las risas y los murmullos a sus espaldas le quemaban el alma, pero en lugar de desanimarlo, solo alimentaban su furia y su determinación para probarles a todos que estaban equivocados. Con el paso de los años, ese viejo Honer heredado de su abuelo se convirtió en un símbolo de su frustración. Cada vez que lo tocaba sentía que el instrumento lo traicionaba, como si las teclas se burlaran de él. Llegó a odiarlo, pero también a depender de él, pues no tenía medios para conseguir otro. Fue en ese estado de desesperación y envidia que comenzó a gestarse en su mente la idea de que, si el talento no llegaba naturalmente, tal vez había otros medios para conseguirlo. Capítulo 3. El camino a lo prohibido. Una noche de luna menguante, tras un humillante fracaso en una competencia local, una de muchas, Julián se refugió en la taberna sombría, cuyas paredes parecían absorber la luz de las lámparas como si estuvieran hechas de un material antinatural. Allí, mientras ahogaba sus penas en un whisky barato,
Un anciano de rostro arrugado y ojos hundidos se sentó junto a él. Te he escuchado tocar, muchacho, dijo el viejo con una voz que era un susurro. Tienes fuego en el alma, pero tus manos son torpes. Eso puede cambiar si tienes el coraje necesario. Julián lo miró con recelo, aunque una chispa de esperanza brilló en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Preguntó intentando sonar incrédulo, pero incapaz de ocultar el temblor en su voz. El anciano sonrió dejando entrever sus dientes amarillentos y afilados. En la loma del espanto, donde los caminos se cruzan, hay un poder que puede concederte lo que deseas, pero debes estar dispuesto a pagar un precio. Las palabras del viejo resonaron en la mente de Julián, como si fuera un eco en un abismo. Esa misma noche, sin pensarlo dos veces, tomó su acordeón y salió hacia la loma. La carretera estaba envuelta en una niebla antinatural que parecía emanar de la mismísima tierra, como si el mundo estuviera respirando un aire pesado y malsano. Cuando llegó al cruce de caminos eran aproximadamente las 3:30 de la mañana. La oscuridad lo envolvía todo como un manto y el silencio era absoluto, que incluso sus propios pasos parecían amortiguados. Se colocó en el centro y con el pecho hinchado de desesperación gritó: quiero ser el mejor, quiero que mi música sea recordada para siempre. Por un momento no hubo respuesta, pero luego un viento frío surgió de la nada, acompañado de un sonido indescriptible, y entonces apareció él. Capítulo 4. El pacto. De repente, un hombre delgado, alto, que vestía un traje negro impecable y un sombrero que le cubría casi toda la cara, apareció. En sus manos sostenía un acordeón negro como la obsidiana, cuyas teclas tenían un brillo macabro, como si estuvieran hechas de hueso pulido. ¿Esto es lo que deseas, Julián?, preguntó el hombre con una voz que resonaba en el aire como un trueno distante. Sí, respondió Julián, tragando saliva. Quiero ser el mejor acordeonero de todos los tiempos. El hombre sonrió y su sonrisa era una mezcla de burla y malicia. Pero todo tiene un precio, muchacho. El acordeón puede ser tuyo, si así lo deseas. Julián hizo una pregunta que le pareció una estupidez. Le dijo: ¿quién eres? El hombre solamente sonrió y dijo: tú sabes muy bien quién soy. Así que tú dime de una vez, ¿lo quieres? Sin detenerse a pensar, cegado por la promesa de grandeza, Julián aceptó. Firmó un pergamino que el hombre sacó de su bolsillo, con una pluma con una tinta muy roja, que parecía sangre. Al hacerlo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si algo de él se hubiera sido arrancado para siempre. El hombre le entregó el acordeón. Tu deseo está concedido, pero recuerda, tú y toda tu descendencia quedarán ligadas a mí. Y con estas palabras, el hombre se alejó, dejando a Julián solo bajo un cielo que parecía más oscuro y opresivo que nunca. Capítulo 5. El ascenso y la decadencia. Después de aquella noche en el cruce de caminos, Julián parecía otro hombre. Cada vez que tomaba el acordeón negro entre sus manos, una fuerza indescriptible lo poseía. Entraba en una especie de trance. Sus ojos se ponían blancos y sus dedos, antes torpes y llenos de dudas, ahora se movían con una precisión y una gracia que desafiaban toda lógica. Las melodías que emergían de su acordeón eran perfectas, tan cautivadoras como inquietantes, como si cada nota contuviera secretos prohibidos y emociones que las palabras no pueden expresar. No pasó mucho tiempo antes de que su talento empezara a llamar la atención. Las plazas de los pueblos, que antes apenas lograban reunir unas pocas decenas de personas, ahora se desbordaban con multitudes ansiosas por escuchar a Julián Camacho, un joven acordeonero que parecía haber nacido para la música.
Su nombre comenzó a cruzar fronteras y pronto lo buscaron desde lugares lejanos para contratarlo. Los campesinos lo veneraban como un prodigio y los músicos envidiaban en silencio, incapaces de igualar su destreza. Sin embargo, no todo era gloria. Aunque Julián obtenía fama y riqueza, algo profundo en él comenzaba a cambiar. Sus ojos, que solían brillar con una chispa de juventud, ahora lucían opacos, como si una sombra se hubiera apoderado de su espíritu. Su risa, antes genuina y alegre, se tornó escasa y forzada. Todas las noches después de los conciertos, el acordeón negro parecía susurrarle, emitiendo un leve zumbido que Julián escuchaba incluso cuando lo guardaba. Es solo mi imaginación, se decía una y otra vez, aunque él sabía que estaba mintiendo. Conforme pasaban los años, Julián comenzó a notar algo aún más perturbador. A pesar de su éxito, la gente que lo rodeaba no lo miraba con admiración, sino con una mezcla entre fascinación y temor. Las mujeres que antes lo buscaban para compartir su éxito se retiraban al verlo de cerca, como si percibieran algo oscuro en él. Los niños que solían acercarse para pedirle autógrafos o aprender de su arte, ahora lo envidiaban, señalándolo con sus pequeños dedos y susurrando historias sobre las maldiciones y pactos prohibidos. A veces, cuando estaba solo, Julián sentía que no estaba realmente solo. Las sombras de su habitación parecían moverse, alargarse y deformarse de manera antinatural. En más de una ocasión despertó sudando frío, con la sensación de que alguien lo observaba desde un rincón oscuro. En sus sueños, el hombre del sombrero reaparecía. Estaba allí, con una sonrisa burlona, y en esos ojos rojos que quemaban como brasas, observándolo desde un abismo sin fin. 5 años después de aquel fatídico encuentro, Julián regresó a su pueblo natal. Había sido invitado a tocar en una fiesta patronal, un evento que había reunido a todos los habitantes para celebrar con música, comida y baile. Para entonces, Julián era una leyenda viva, pero su apariencia había cambiado drásticamente. Su rostro estaba demacrado, como si hubiera envejecido más de lo que los años dictaban. Su piel era pálida y sus manos, las mismas que creaban magia con el acordeón, temblaban constantemente. A pesar de ello, subió al escenario. La plaza estaba abarrotada, pero el ambiente era diferente. Una extraña tensión impregnaba el aire, y el público, aunque emocionado, parecía nervioso. Julián tomó el acordeón negro y empezó a tocar. Las primeras notas fueron perfectas, tan hermosas que hicieron llorar a algunos asistentes. Pero conforme la melodía avanzaba, algo extraño sucedió. Las notas empezaron a distorsionarse, transformándose en sonidos que no parecían pertenecer a este mundo. Era como si el acordeón hablara en un idioma olvidado, una lengua que provocaba escalofríos en quienes lo escuchaban. La gente comenzó a inquietarse, los murmullos dieron paso al miedo y algunos comenzaron incluso a alejarse. Al fondo vio al hombre del sombrero. Julián lo vio desde lejos y lo reconoció de inmediato. Vio cómo el hombre del sombrero lo apuntaba con su mano, y aunque estaba muy retirado, escuchó un susurro como si lo tuviera al oído. Yo vengo a cobrar mi parte del trato, Julián. Ya es hora de pagar. Se comenzaba a acercar con unos pasos lentos pero firmes. Julián entró en pánico e intentó alejarse, pero sus piernas no le respondían. La gente seguía alejándose de la tarima y de toda esa zona hasta que quedaron solamente 3 personas. Julián, el hombre del sombrero y una mujer que estaba viendo todo. El acordeón entró en frenesí, obligando a Julián a tocarlo a un ritmo endemoniado. Sombras comenzaron a salir del cuerpo de Julián y a meterse dentro del acordeón, cada vez más rápido, cada vez más frenético. Todas las sombras salieron del cuerpo de Julián y entraron al acordeón. Cuando la última sombra salió del cuerpo de Julián, él se desplomó sobre la tarima. El hombre del sombrero seguía caminando hacia donde estaba Julián, pero la mujer se entrepuso entre los dos. Y ella simplemente le suplicó, por favor no te lo lleves.
favor, déjalo. El hombre del sombrero solamente sonrió y dijo: vaya, vaya, Julián. Tal parece que después de todos estos años hiciste algo más que tocar solo el acordeón. Apuntó a la mujer con su mano, pero después comenzó a bajarla un poco hasta llegar a su vientre. Esto todavía no ha terminado, Julián. Yo te dije que tu linaje iba a quedar ligado a mí. Luego vendré y terminaré este trabajo. Si la historia te gustó, dale like, comenta y suscríbete. Gracias por tu apoyo. Pronto subiré la parte final de esta historia.